Bueno, bueno, como les decía ahora, con este tema empezamos, sería lo que sería el segundo ciclo de la materia, ¿sí? Porque en realidad les habíamos comentado al principio del cuatrimestre que eran dos materias juntas las que estamos dictando nosotros, o sea, serían las materias que corresponderían a estabilidad 1 y estabilidad 2 de ingeniería civil, ¿sí? La primera parte, que era la parte estática, sería lo que normalmente en ingeniería civil sería una estabilidad 1, y bueno, y ahora esta parte que es resistencia de materiales sería lo que en ingeniería civil cursamos como estabilidad 2, ¿sí? Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a estudiar esta parte, ¿sí? Lo que sería la resistencia de materiales, o ahora se llama también mecánica de materiales. Muchos de los libros, en lugar de llamarse resistencia de materiales, se llaman directamente mecánica de materiales, ¿sí? Vamos a empezar a ver los conceptos básicos, o sea, es una introducción. Este tema no tiene en particular un práctico, son nada más que conceptos, ¿sí? Que después vamos a usar en lo que sigue de las unidades que tenemos que ver en la materia, ¿sí? O sea, son base de todas las unidades que siguen, digamos, pero no hay un práctico en específico de este tema, ¿sí? Lo vamos a usar en todos los demás. Entonces vamos a ver los conceptos básicos de resistencia de materiales, los propósitos, materiales, elementos estructurales, un principio de rigidez, y las hipótesis básicas significativas de la resistencia de materiales, los tipos de solicitaciones, como primer ítem, y después vamos a definir lo que son las tensiones y deformaciones, que bueno, que son uno de los objetivos que tenemos en resistencia de materiales. O sea, uno trata de buscar el estado de tensiones y deformaciones que tienen los cuerpos o los sólidos, ¿sí? Vamos a comenzar entonces definiendo los conceptos básicos de la resistencia de materiales y los problemas que resuelve, ¿sí? El objetivo principal de esta parte de la materia, que llamamos resistencia de materiales, es estudiar el comportamiento de los sólidos deformables. O sea, la realidad es que nosotros en la primera parte estuvimos estudiando los sólidos y los estudiamos como cuerpos rígidos. La realidad es que los cuerpos rígidos, esos en los cuales la distancia entre dos puntos, cuando uno le aplica las cargas, no cambia o permanece inalterable, es una realidad que no existe. O sea, todos los cuerpos tienen deformaciones, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, esas deformaciones en general son pequeñas, y entonces uno las desprecia. Por eso dice que en estática trabajamos con los sólidos rígidos, ¿sí? Pero la realidad es que las deformaciones existen, ¿sí? No hay ningún cuerpo que no se deforme para nada. Entonces, bueno, acá lo que nosotros queremos es estudiar el comportamiento de los sólidos que, desde el momento que aceptamos que se deforman, los llamamos sólidos deformables, ¿sí? Y establecer entonces los criterios para poder determinar qué material usar al construir las estructuras o las máquinas, qué tipo de forma darle a las secciones, por ejemplo, de los miembros que constituyen una estructura, y qué dimensiones, ¿sí? De manera tal de que la estructura sea lo más conveniente posible y que a su vez sea económica, o sea, que pueda resistir la acción de las solicitaciones externas, ya sean las cargas de peso propio, el viento, la nieve, cargas que pueden ser tipo producidas por sismos, o sea, todo el tipo de carga que pueda solicitar a una estructura, que la resista de una manera adecuada y también de una manera funcional, o sea, que sea funcional a los efectos para los cuales fue diseñada, ¿sí? O sea, que cumpla con la funcionalidad, digamos, ¿sí? Con respecto a los materiales, vamos a tener que conocer algo de los materiales, ¿sí? O sea, las propiedades físicas de esos materiales. Esas propiedades en general se sacan a través de métodos experimentales. O sea, la resistencia de materiales en realidad es una ciencia que mezcla una parte de método experimental con métodos analíticos, digamos, ¿sí? Entonces, en la parte de estudio de materiales y las propiedades físicas, bueno, se hace a través de ensayos, ¿sí? O sea, por eso es un método de tipo experimental.
Los propósitos básicos que tiene la resistencia de materiales son tres, ¿sí? O sea, lo que uno se propone al estudiar resistencia de materiales es, primero, exponer los métodos de cálculo de resistencia de materiales. Eso tiene que ver con lo que llamamos resistencia, y cuando hablamos de resistencia nos referimos a la capacidad que tiene de oponerse a la rotura al ser solicitado por una carga o un estado de solicitación externa, ¿sí? O sea que la resistencia tiene que ver con no romperse, digamos, ¿sí? Ese es el primer propósito, ¿sí? El que yo puse ahí como uno romano. El segundo propósito que tiene la resistencia de materiales es exponer los métodos de cálculo de la rigidez de los elementos estructurales. O sea, no es lo mismo resistencia que rigidez. Cuando hablamos de resistencia, como les dije antes, es no romperse, ¿sí? O sea, oponerse a la rotura. En cambio, cuando uno habla de rigidez es no deformarse, o sea, lo que uno quiere es que las deformaciones no sean excesivas, ¿sí? Por eso que definimos rigidez como la capacidad de oponerse a las deformaciones. Y el tercer propósito de la resistencia de materiales es exponer los métodos de cálculo de la estabilidad del equilibrio que tienen los elementos estructurales. Cuando uno habla de estabilidad, nos referimos a la capacidad que tienen las estructuras de oponerse a grandes desplazamientos o grandes deformaciones como resultado de pequeñas variaciones en la carga o solicitación exterior, ¿sí? Ahora vamos a definir cada una de estos tres propósitos y explicándolos con algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a empezar con resistencia, que es el primero. Entonces, desde el punto de vista de la resistencia, que como les dije anteriormente, la propiedad de resistencia mecánica es que no se rompa, ¿eh? Todas las construcciones que uno hace en ingeniería, ya sean estructuras o máquinas, ¿sí? Necesitamos darle dimensiones, o sea, medidas físicas precisas, de manera tal que resista las fuerzas reales y probables que a las cuales pudieran ser sometidas esas estructuras o máquinas, ¿sí? El ingeniero tiene que diseñar, calcular, construir máquinas y estructuras, y estas máquinas y estructuras tienen que ser capaces de soportar las cargas exteriores, ¿sí? O sea, cuando uno habla de cargas exteriores o activas, sería el conjunto o sistema de fuerzas y momentos, ¿sí? De cargas activas, como les dije anteriormente. Las cargas activas son el peso propio, o sea, todo lo que solicita externamente la estructura. Peso propio, las cargas de nieve, las cargas de viento, si hay líquidos, por ejemplo, la presión de los líquidos, todo ese tipo de carga exterior activa tiene que ser o sea, tienen que ser capaces de ser soportadas por las estructuras, o sea, sin que se rompan. Y por supuesto, las cargas reactivas, que es la que se generan en los vínculos. Entonces, tiene que soportar todas esas cargas sin romperse, sin que se produzca la ruptura, sin que se colapse. Entonces, esa sería la primera propiedad, o propósito, que era la de resistencia, ¿sí? Con respecto a ese, por ejemplo, dijimos que teníamos que decidir qué tipo de material uno usa. Entonces acá vemos un ejemplo en donde la elección del material tiene que ver con cómo rompe una determinada estructura. Supongamos una viga, como la que está dibujada ahí, simplemente apoyada a B, sometida a una carga P, en un determinado punto, que bueno, ahí es en el C. Entonces, asumamos que tenemos la misma viga, pero construida con distinto material. La construimos con yeso en un caso, o sea, el material de la viga esa es yeso, y en el otro caso la construimos con un acero. O sea que el material es diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a romper igual? ¿Van a romper con la misma carga? O sea, la rotura se va a producir de la misma manera y con la misma carga P? No. ¿Sí? O sea, el tipo de rotura va a depender del material. Entonces, en el material, por ejemplo, en la viga que está construida con un yeso, la rotura va a ser de tipo frágil. O sea, cuando uno habla de una rotura frágil, nos referimos a una rotura que es abrupta, de golpe, que no nos avisa, ¿sí? Entonces, cuando la rotura se produce sin un aviso previo,
sería un tipo de rotura frágil. Bueno, ese tipo de rotura es la que se produce en el yeso, ¿sí? O sea, si la estructura rompe ahí, porque vamos aumentando la carga paulatinamente, y bueno, va a romper de manera que no nos va a avisar, de golpe, ¿sí? En cambio, en un acero, nosotros vamos a ver primero deformarse esa estructura, vamos a ir viendo que se va curvando levemente hasta que después se produce la rotura. Entonces, en ese caso, decimos que la rotura es dúctil, ¿sí? O sea, el tipo de rotura que tiene un material puede ser la de un material frágil como el yeso, o en el acero decimos que el tipo de rotura es una rotura dúctil, y también decimos que el material acero es un material dúctil, ¿sí? Entonces nos avisa antes de romperse, ¿sí? O sea, la rotura se produce después de que hay una deformación de la estructura, ¿sí? Que llamamos deformación plástica, que uno eventualmente hasta puede llegar a verla visualmente. Si uno hace un ensayo de una viga sometida a una carga de este tipo y está construida en acero, vamos viendo cómo se va curvando esa viga hasta que se produce la rotura. Entonces, con respecto al tipo de rotura va a ser diferente de acuerdo al material, y con respecto a la carga a la cual rompa también. O sea, la viga que esté construida con yeso va a romper a una carga menor, una carga de menor intensidad, de menor magnitud, que aquella que esté construida con un perfil, por ejemplo, de acero, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, decimos que la viga que está construida con acero tiene una resistencia mecánica mayor, ¿sí? Porque la carga a la que rompe es mayor que la que rompería la misma viga, pero construida con la misma dimensión, o sea, en la misma sección, por ejemplo, rectangular en ambas, pero construida con un yeso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que acá es un ejemplo de ver cómo importa la elección del material cuando uno hace el diseño de una estructura, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de resistencia, un ejemplo es una casa. Cuando uno hace una estructura de una casa, la tiene que hacer resistente, de manera tal que los pisos, por ejemplo, de esa casa, aguanten el peso de las personas y de los muebles que van a estar dentro de ella, ¿sí? La estructura de techo de esa casa, que en este caso es un techo a dos aguas, por ejemplo, en esta diapositiva que está acá a la derecha, bueno, estas se llamarían armaduras. Entonces, bueno, las armaduras que conformarían ese techo a dos aguas, y bueno, tienen que ser también resistentes y tienen que soportar grandes dimensiones, grandes distancias, o sea, soportar la carga, porque se colocan a una determinada distancia las armaduras, ¿sí? Entonces tienen que soportar la carga de los muros, del techo, las tejas que estén armando la cubierta, o eventualmente la chapa, o sea, porque no necesariamente tiene que ser cubierta de tejas, puede ser una cubierta de chapa, sí, pero bueno, esas armaduras tienen que soportar toda esa carga, ¿sí? Las sillas, por ejemplo, las sillas tienen que soportar el peso de las personas que se sientan en ellas, ¿eh? En una bicicleta, si uno habla de una bicicleta, la rueda y los ejes de esa bicicleta tienen que diseñarse de manera tal que, o sea, tienen que tener ese resistente, ¿sí? De manera tal de poder resistir las cargas repetidas que se producen cuando uno está andando sobre la bicicleta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del primer propósito, que es resistencia, ¿eh? Las paredes de los recipientes a presión tienen que ser capaces de resistir las presiones internas que se generan en ellos, como puede ser, por ejemplo, en un tanque, en este caso es un tanque esférico, que tiene gas natural licuado. Entonces, ese es un depósito a presión, digamos. Hay una presión interna, entonces la pared de ese depósito tiene que soportar esa presión interna, ¿eh? Para los que estudian, por ejemplo, mecánica, los ejes de una máquina tienen que tener la dimensión adecuada para soportar el momento torsor o torque al que se los somete, ¿sí? El ala de un avión es otro ejemplo también, tiene que ser diseñada de manera tal que soporte las cargas aerodinámicas, tanto al volar como cuando aterriza o como cuando despega. Tiene que soportar esas cargas aerodinámicas. Por eso es que la forma del ala de un avión
se hace de manera tal que minimice justamente esa resistencia aerodinámica, ¿sí? Entonces, ese sería el primer propósito, ¿sí? O sea, que habíamos dicho que era resistencia, la capacidad de oponerse a la rotura, ¿sí? O sea, que no se rompa. El segundo propósito, que sería rigidez, ¿sí? Cuando uno habla de la propiedad de rigidez de un cuerpo o de una estructura, a lo que nos referimos es la capacidad de no deformarse demasiado, ¿sí? O sea, que no se doble o deforme demasiado. Desde ese punto de vista es lo que les decía hoy al principio de la clase, las estructuras tienen que ser funcionales, ¿sí? O sea, no deben deformarse en forma excesiva, o sea, es inevitable que se deformen, todas las estructuras tienen deformaciones, son pequeñas y por eso uno las desprecia frente a las dimensiones que tiene la estructura, ¿sí? Pero bueno, tienen que ser, desde este punto de vista, tienen que ser rígidas, o sea, no se tienen que deformar en forma excesiva de manera tal que no cumplan con la función para la cual fueron construidas, diseñadas o pensadas, ¿sí? Entonces, no deben deformarse bajo la acción de las cargas, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que conocer los cambios de forma y dimensiones que sufren las estructuras, que justamente es lo que llamamos deformaciones. O sea, cuando uno habla de deformaciones, se refiere a los cambios en la forma y en las dimensiones de las estructuras o de los miembros que constituyen esas estructuras, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista un edificio, por ejemplo, puede ser que no tenga la rigidez adecuada y entonces uno va a ver que se producen fisuras en las paredes. No quiere decir que vaya a colapsar ese edificio, pero se puede fisurar, ¿sí? O sea, si no tiene la rigidez necesaria, se puede provocar fisuras. Entonces, bueno, eso hay que tratar de evitarlo, porque, por ejemplo, a nadie le gusta vivir en un edificio donde lo ve fisurado, a pesar de que no se vaya a caer, no es una cosa que sea agradable, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener cuidado y dar la rigidez necesaria o sea, obviamente para dar rigidez necesaria eso tiene que ver con las dimensiones de la estructura y el material que uno elija, ¿no? O sea, todo tiene que ver con lo que habíamos dicho al principio. Al maquinar, por ejemplo, una pieza, si por ejemplo el torno tiene alguna deformación, eso se verá reflejado en la precisión de esa pieza del maquinado, ¿sí? Los puentes, por ejemplo, en los puentes las grandes deformaciones pueden inutilizarlos, ¿sí? Eso pasó, por ejemplo, con el puente Millennium Bridge, ¿sí? Que cuando fue a inaugurarse se produjo deformaciones y aceleraciones excesivas que hicieron que hubo que cerrarlo en ese momento, porque los movimientos que se producían en el puente hacían que las personas no pudiesen transitar sobre él, ¿sí? Entonces, esto todo tiene que ver con la rigidez, que es el segundo propósito, ¿sí? Y el tercer propósito que habíamos definido era el que definimos acá como tercer propósito, que era la capacidad de oponerse, o sea, que no sufra grandes deformaciones la estructura, ¿sí? Cuando hay pequeña variación en las cargas que lo solicitan. Esa propiedad se llama estabilidad, ¿sí? Que es la que estaríamos acá definiendo como estabilidad del equilibrio. ¿Sí? La propiedad de inestabilidad normalmente uno la llama pandeo, ¿sí? O sea, cuando uno dice que una estructura sufre un pandeo o tiene, se produce el pandeo de una estructura, bueno, lo que estamos hablando es que se produjo la inestabilidad del equilibrio de esa estructura. Ustedes algo de esto vieron en física, ¿sí? O sea, nosotros definimos tres tipos de equilibrio, lo que llamamos equilibrio estable, el equilibrio inestable y el equilibrio indiferente. Esto, o neutro también se lo llama este último equilibrio. Lo vieron seguramente en física. Acá, por ejemplo, si tenemos una esfera, cuando está acá en un tipo en valle, digamos, que sería el ejemplo acá, que está acá a la izquierda, decimos que está en equilibrio estable. ¿Qué quiere decir que está en equilibrio estable? Que si nosotros eliminamos la perturbación, la causa que produce la perturbación, o sea, por alguna causa esta esfera sale de esta posición,
la movemos a otra posición próxima, ¿sí? Y eliminamos esa causa que produjo la perturbación, el objeto vuelve a su posición, ¿sí? O sea, esta esfera que yo tengo acá, esta, si yo la saco y la muevo a una posición cercana por alguna perturbación, ¿sí? Si elimino esa perturbación, esta esfera vuelve a estar en su posición original. En ese caso decimos que el equilibrio es estable, ¿sí? Eso pasa cuando estaríamos acá en este valle, digamos. Si en lugar de estar en un valle estamos acá en esta cima, el equilibrio sería inestable. Si yo saco por alguna causa a esta esfera de esta posición y la muevo a una posición próxima, lo que va a hacer esta estructura es, esta esfera es seguir moviéndose, ¿sí? O sea, se va a alejar de su posición original. Entonces, en ese caso decimos que el equilibrio es inestable, ¿sí? En cambio, en este caso, el equilibrio neutro o indiferente, si yo a la esfera la saco de ese, por alguna causa, y la muevo a un lugar o a otro, y está en equilibrio indiferente, bueno, vuelve a una posición de equilibrio en una posición cercana, ¿sí? En el mismo tipo de equilibrio que tenía en la forma, en el instante primero, ¿sí? Entonces, en ese caso decimos que el equilibrio es indiferente o neutro, ¿eh? En el equilibrio estable, a una pequeña variación de carga, ¿sí? Corresponde una pequeña variación de deformación. Por eso es que vuelve inmediatamente. En cambio acá, yo varío la carga poco y empieza a alejarse mucho de la posición original, o sea, se deforma